Buenos días, en esta ocasión se presentará nuestro proyecto de PowerCopter. En un inicio se hablará de la identificación del sistema. Para esto empezaremos por describir el montaje. El montaje consta de una estructura hecha en MDF, la cual resultó ser una estructura económica y lo suficientemente rígida como para darle estabilidad al motor y a la hélice. Esta estructura está montada utilizando rodamientos verticales y varillas de 8 milímetros de diámetro para ambas. Además, se cuenta con un sensor de ultrasonido HSR04 para realizar las mediciones de altura del Powercopter con el objetivo de poder cerrar la malla del sistema. Además, se cuenta con un motor brushless y su respectiva ASC para realizar el control de la elevación de la plataforma, y se cuentan con mecanismos de seguridad con una esponja en la parte superior y unos resortes en la parte inferior con el objetivo de garantizar que el motor no se dañe durante las pruebas realizadas. En cuanto a las consideraciones técnicas del sistema, el motor brushless fue polarizado con 12 voltios de corriente directa. Además, se utilizó un Arduino Uno como microcontrolador. Y por último, se implementó el sistema de control en la herramienta de Simulink, utilizando el add-on de Simulink Support Package for Arduino. En lo que respecta al sistema, el diagrama de lazo cerrado fue posible gracias a la implementación del sensor de ultrasonido mencionado anteriormente. Por lo anterior, el sistema cuenta con los siguientes bloques. Un bloque RDS que hace referencia al set point en el que queremos el sistema, que en este caso corresponde a 15 centímetros de altura respecto al origen del sistema. GCDS que corresponde a la función de transferencia del controlador, que va a corresponder a un controlador de tipo P, otro PI y otro PID en el desarrollo del video. Además del bloque GPDS, que hace referencia a la función de transferencia de la planta que se mencionará posteriormente cómo esta fue obtenida. Y finalmente se encuentra la señal YDS que corresponde a la salida, que a su vez corresponde a la medición realizada por el sensor en centímetros de la altura a la que se encuentra el sistema. Para la identificación de la función de transferencia se consideró una velocidad de hover a 25% de capacidad del motor, considerando 20 como velocidad cero, es decir, cero movimiento, y 180 como máxima velocidad. Se encontró que este 25% corresponde a un input del valor 60. Utilizando esto, se realizaron mediciones sobre el sistema y se obtuvo una función de transferencia con un fit de 79% aproximadamente. Este fit corresponde a una función de transferencia ajustada de primer orden, debido a que tenía el sistema un delay despreciable. La función GPDS se presenta a continuación. Ahora empezaremos a hablar de la sintonización de los controladores implementados. Arrancaremos por el controlador tipo P. Para diseñar la constante para este controlador, se consideró que el sistema va a estar a un error máximo de 15 centímetros, que ocurrirá cuando el sistema está en reposo, es decir, cuando arranque el sistema. Una vez arranque el sistema, necesitamos una señal de control tal que nuestro sistema pueda llegar a esa velocidad de hover, que mencionado anteriormente corresponde al valor de 60. Para esto se plantea la ecuación de señal de error por señal de controlador igual a velocidad de hover, lo que nos permite despejar la señal de controlador que necesitamos para que el sistema llegue al set point de 15 centímetros, que en este caso corresponde a 60 sobre 15 centímetros igual a 4. Se puede observar que el sistema no es estable y que cada vez que éste se aproxima a los 15 centímetros el motor se apaga. El análisis de esto se realizará posteriormente. Por esta razón, introducimos un nuevo parámetro que se llama el parámetro integral, que se encarga de revisar el error del pasado, integrándolo, y lo va ajustando lentamente. Es una constante normalmente pequeña, dado que si no, el sistema podría fácilmente inestabilizarse, porque acumularía mucho error en el tiempo. Entonces, para diseñar este controlador, nosotros utilizamos Control System Designer. El propósito de nuestro diseño era obtener un overshoot igual a cero, dado que nuestro sistema no era muy alto, y obtener una altura 15 era más de la mitad de la altura total de nuestro sistema de aproximadamente 25 centímetros. Entonces, en Control System Designer buscábamos un overshoot igual a cero. Por esta misma razón, en el video podemos observar que el motor se demora en arrancar. Entonces, ¿qué hicimos? Para corregir el error que se estaría integrando en este momento, mientras la hélice arranca, mientras la hélice agarra suficiente velocidad para subir, decidimos agregar un bloque que se encarga de eliminar el error hasta que el sistema identifica que comienza a subir, o sea que agarra suficiente velocidad para ganarle a la gravedad. Como podemos observar en nuestro sistema, y como se espera de un controlador PI, es un sistema muy oscilatorio. Es un controlador que se tarda su tiempo en llegar a su punto de equilibrio. Nuestro diseño original era con un overshoot igual a cero, pero al momento de diseñar es muy distinto obtener un controlador en simulación versus lo que ocurre en el mundo real. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros externos, como la fricción del sistema,
que el motor no siempre va a tener la misma velocidad, puede tener pequeñas variaciones. Nuestro sensor de altura puede tener un pequeño error de vez en cuando, lo cual desajusta la velocidad que queremos, por lo que observamos unas leves oscilaciones. Sin embargo, se puede observar que mediante Control System Designer logramos llegar a una altura estable después de más o menos 37 segundos. Ahora vamos a hablar del controlador PID. Ya vimos previamente que el controlador PI es un método que sí permite controlar un Towercopter. Sin embargo, observamos un gran problema y es el tiempo de establecimiento. El sistema tiene muchas oscilaciones y se demora a llegar a este punto, más de 35 segundos, como observamos en nuestro sistema anterior. Entonces, ahí podemos agregar un nuevo parámetro, que es el parámetro derivativo. Este lo que hace es mira la tasa de cambio del error, mira la derivada, que es el opuesto de nuestro caso integral, para reducir y contrarrestar las oscilaciones que genera la acción integral. Para esto utilizamos nuevamente Control System Designer. Para el caso anterior, utilizamos únicamente un polo, colocamos un polo en el origen. En este caso, utilizando ese mismo polo en el origen, colocamos dos ceros ubicados en el mismo punto para que sea más fácil de implementar y ajustarlos usando Control System Designer para nuevamente apuntarle a un overshoot igual a cero, pero reduciendo el tiempo de establecimiento, que era muy alto en el caso anterior. Al hacer pruebas observando el impacto que tenían estos dos ceros en nuestro sistema, logramos encontrar un valor de estos tal que nuestro sistema se lograra controlar. Como podemos observar en el video, nuestro sistema es muy robusto. Nosotros podíamos alar el sistema o empujarlo y rápidamente volvía a su punto de equilibrio los 15 centímetros esperados. Vamos a realizar el análisis de cada uno de los controladores implementados de manera experimental. Empezamos por el proporcional. El resultado fue justo lo que esperábamos. Es imposible controlar este sistema solo con un controlador tipo P. Lo entendemos así. El controlador entrega una velocidad y esta es la que determina la fuerza del motor. Experimentalmente descubrimos que para que el sistema se mantenga a flote, sin subir ni bajar, el motor debe recibir una señal de aproximadamente 60 unidades PWM. Ahora, como el controlador proporcional calcula su salida multiplicando una constante por el error, cuando el error es igual a cero, o sea, cuando ya la altura es la deseada, la salida del controlador también será cero. Esto apaga el motor, la hélice deja de generar empuje y el sistema cae. En este momento, como vuelve a haber error, el motor se activa de nuevo y vuelve a empujar y el ciclo se repite. Por eso el comportamiento es inestable. El sistema oscila constantemente con subidas y bajadas, pues como predice la teoría. Pasando al controlador PI, vimos que el tiempo de establecimiento fue bastante cercano al esperado según la simulación. Sin embargo, las oscilaciones experimentales fueron muchísimo mayores. ¿Pero por qué pasó esto? En sistemas con fricción hay dos constantes muy importantes. Una cuando el sistema está quieto, la fricción estática, y otra cuando hay movimiento, la fricción dinámica. La fricción estática suele ser mucho mayor en general. Por lo tanto, creemos que nuestra función de transferencia fue modelada solo considerando el sistema ya en movimiento. Esto debido a que cuando sacamos los datos para calcular la función de transferencia, mandamos directamente el escalón sin esperar un lapso de tiempo en donde la señal de entrada fuera igual a cero. Por eso, cuando aplicamos el controlador real basándonos en esta función de transferencia, el sistema no logra superar esa fricción estática de inmediato. El integrador empieza a acumular error y cuando por fin la señal es lo suficientemente fuerte para vencer la fricción, el sistema se sobrecompensa y comienza a oscilar. Como este controlador no tiene componente derivativa, no hay mecanismo directo para suavizar esas oscilaciones y por eso persiste. Finalmente, al analizar el PI1, el tercer controlador, el último que utilizamos de manera experimental, podemos decir que fue un exitoso. La respuesta experimental se ajusta bastante bien a la teórica. Este controlador se diseñó sobre la base del PI anterior, añadiendo un cero adicional en el mismo punto. Es interesante notar que este simple cambio tuvo un impacto positivo significativo, lo que nos lleva a preguntarnos a saber si esta técnica, añadir un cero derivativo en el diseño de un PI en el mismo punto, podría ser un método válido y común para afinar un PID. Por eso proponemos tres líneas claras de mejora. Primero, aplicar un filtro digital a la señal del sensor de altura para minimizar el impacto del ruido. Segundo, ajustar con mayor precisión el parámetro derivativo para lograr un mejor equilibrio entre rapidez y estabilidad. Y el tercero, modelar y compensar el retardo del motor con el controlador para mejorar el arranque y la transición inicial. Adicionalmente, se podría explorar un rediseño del sistema en el espacio de estados o con control adaptativo, lo que permitiría una mayor robustez frente a cambios en el entorno o condiciones no modeladas. Con estas mejoras, el sistema tendría un desempeño más confiable, rápido y estable, adecuado para aplicaciones más exigentes.